Jesús, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por habernos escogido, te damos gracias, Señor, por tu perdón. En la parte de atrás tenemos mesas, colores, fichas para que los niños pequeños puedan hacer allí labores de pintura, de escritura, etc. Entonces, pueden pasar. Queridos hermanos, me encontraba en estos días preparando el estudio de hoy y como les había prometido, era la continuación del tema que vimos el 23 de julio sobre guerra espiritual y que se basaba específicamente en ver las herramientas que Dios nos ha dejado para poder enfrentar eficazmente a nuestro enemigo Satanás, como son el nombre de Jesús, la palabra de Dios, la armadura de Dios y la sangre de Jesús. Cuando estaba escribiendo algo sobre este tema, el Señor tocó mi corazón y me hizo inclinar hacia un tema que, aunque tiene mucho que ver con la guerra que enfrentamos cada día nosotros los creyentes, es un poco diferente. Y por ello, hoy quiero que reflexionemos sobre uno de los aspectos más fundamentales de nuestro llamado como seguidores de Cristo, que es el amor compasivo que debemos sentir por las personas que se encuentran perdidas. Y he puesto un título porque había que poner un título y lo he llamado a este estudio Actos de compasión, amor por los perdidos. Y aunque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen muchísimos pasajes que hablan sobre este tema de la compasión, el estudio lo he basado específicamente en 3 pasajes. En Mateo 9, del 35 al 38, en Mateo 14, del 13 al 15, y en Lucas 15, del 20 al 24. ¿Qué dice? Mateo 9, del 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 14, 13 al 15 dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren de comer. Y Lucas
15 del 20 al 24, que es un pasaje que seguramente todos conocemos, y dice, voy a tomar solo una parte, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en su pie. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Oremos. Padre, háblanos con tu palabra. En este momento tenemos necesidad de que nos hables. Tenemos necesidad de escucharte. Tenemos necesidad de estar delante de ti, ante tu presencia, humillados, pero con la seguridad de que tú hablarás a nuestro corazón. Padre bueno, abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales y danos sabiduría para entender tu mensaje en esta mañana. Que penetre en nuestros corazones y sea un verdadero alimento para nuestro espíritu. Que esta palabra traiga una respuesta a la vida de cada uno de mis hermanos. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. La compasión es un regalo precioso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para que podamos experimentar y compartir su amor tangiblemente con las personas que lo necesitan. Es importante comenzar recordando que todos nosotros, creo yo, estuvimos algún día de nuestras vidas perdidos, contaminados por el mundo, estuvimos contaminados por el pecado. Por lo menos yo estuve perdido. Estuve en la oscuridad profunda hasta que un día vino la luz de Jesús y me sacó del hoyo profundo en que me encontraba. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y por ello estamos destituidos de la gloria de Dios. Al comprender nuestra propia necesidad de salvación, podemos reconocer la realidad de aquellos que aún se encuentran perdidos y sin esperanza. Muchas veces no llegamos a los pies de Dios porque pensamos que Él no nos puede perdonar la cantidad de pecados que llevamos dentro nuestro. Pero recordemos, hermanos, que Dios nos recibe como estamos. Dios nos recibe llenos de pecados. Porque el que limpia esos pecados precisamente es Él. Dios ama al pecador, pero obviamente aborrece el pecado. Debemos considerar algunas acciones que Jesús desarrolló a lo largo de su ministerio, sintiendo misericordia, piedad y compasión por aquellos que le seguían, sintiendo misericordia, piedad y compasión por cada uno de nosotros. Todo cuanto Jesús hizo en su ministerio acá en la tierra, es necesario tomarlo como ejemplo para crecer en el desarrollo de nuestra vida
cristiana. El compromiso de nosotros los creyentes no es solamente llamar a Dios en nuestro diario vivir, sino en demostrarlo sirviendo a otros mediante la compasión, mediante la misericordia, mediante la piedad y mediante la solidaridad. Compasión, piedad y misericordia, según algunos teólogos, son básicamente sinónimos. Con el término compasión podemos identificar una de las características más sobresalientes del ministerio de Jesús. La palabra griega splanchnisomai se traduce como compasión y se refiere a ser movido en las entrañas, a sentir dolor en el espíritu por algo o por alguien. Es importante, creo yo, que veamos algunas definiciones de compasión que he buscado en algunos diccionarios teológicos y el significado según la RAE. Y dicen, compasión es tener o sentir piedad. Apunta a un sentimiento profundo de conmiseración que nace de un amor que siente dolor por otro. Compasión es una virtud humana que lleva a sentir pena por los sufrimientos o dificultades de otras personas, reaccionando con afecto, con amor, con tolerancia, pero sobre todo con deseos de ayudar y de compartir. Compasión es un sentimiento de conmiseración y lástima que se tiene hacia los que sufren penalidades o desgracias, unido a un deseo de aliviarlas. Y según la RAE, la Real Academia Española, compasión es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Donde quiera que iba Jesús, observaba a la gente en su condición de vacío espiritual y en condición de la crisis que producía el pecado a cada persona. Ya que cuando el ser humano trasciende y transgrede la ley de Dios, declara sobre sí mismo una sentencia de muerte. Viene la concupiscencia, es decir, el deseo, el apetito, el placer, y después que ha concebido, da lugar al pecado. Y el pecado, cuando es consumado, da a luz la muerte. Muerte que debe ser observada desde 3 puntos de perspectivas diferentes. La muerte espiritual, que se da estando en vida. La muerte física, propiamente dicha, y la muerte segunda, que es la que corresponde a la eternidad. Jesús sentía por cada uno de estas personas piedad, benignidad y bondad, que son 3 actitudes que corresponden a una persona compasiva. La compasión va más allá de compartir el mensaje de salvación, el cual demanda acciones que confirman que dicho mensaje tiene poder y que ese poder ejerce cambio en la vida de las personas que lo reciben en todas sus áreas. Si nosotros sintiéramos por el recién convertido, si sintiéramos por la persona que no conoce el reino de Dios, lo que Jesús sintió por las multitudes, e hiciéramos
por estas personas lo que Jesús hizo por esas multitudes, ninguno se sentiría tentado a volver a su vida pasada y nadie se perdería. La compasión entonces nos lleva a entender que el fin del que anda sin Cristo es desafortunadamente la condenación, la muerte eterna. El compromiso que tenemos la Iglesia y nosotros los creyentes es continuar extendiendo el amor de Dios a todas las personas, tomando como base el ejemplo de Jesús. Decíamos antes que compasión es el movimiento del alma que nos hace sensibles al mal que padecen otras personas. Ser compasivos, entonces, consiste en el mejor sentido de la palabra, experimentar lástima, pero ojo, unido al mismo tiempo con experimentar dolor por las necesidades de otros. Es decir, que es una combinación de tristeza, simpatía y amor. Es claro entonces que compasión no es solamente lástima. Lástima es una conmiseración inferior. Compasión es una simpatía hacia la humanidad. Con el fin de aclarar estos dos conceptos, yo los voy a personificar. Lástima oye el grito desesperado. Alguien cayó al mar y se está ahogando. Se recarga sobre la baranda del barco, asustado, pero no hace nada por salvarlo. Compasión escucha ese mismo grito, se desviste, se quita la ropa, se lanza al mar y trata de salvar a la persona que se está ahogando. Lástima ve a un borracho brutal ejerciendo esa brutalidad sobre una mujer indefensa y se siente triste, pero no hace nada. Compasión ve a ese borracho, lo coge del cuello y lo entrega a la policía. Lástima se conmueve superficialmente. Compasión es la simpatía profunda del amor de Dios y de un alma que comprende cuál es la anchura, cuál es la largura, cuál es la profundidad y cuál es la altura del amor de Dios y comprende el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. El modelo de compasión que Jesús enseñó y demostró abarca lo físico, lo espiritual y lo material. El Nuevo Testamento contiene muchos relatos en los cuales de manera directa Jesús, el Hijo de Dios, llenó todo vacío a las personas que estaban necesitadas, que estaban sin esperanza, que no tenían consuelo, a las personas que estaban enfermas, que estaban tristes. Como en la época aquella de Jesús, hoy hay gente que sigue desamparada, sin esperanza, sin consuelo y triste. Y su rescate realmente depende de nosotros, de nuestro compromiso con el Señor. Nosotros como creyentes, junto
con la iglesia comprometida en la extensión del reino de Dios, nos caracterizamos o tenemos que caracterizarnos mediante actitudes de compasión hacia esa gente que está sin esperanza, que está desamparada, a esa gente que se encuentra enferma, que se encuentra sin Dios. Debemos enfocar todo nuestro esfuerzo en el rescate de esos hermanos. Hay una fábula que nos da un ejemplo clásico de lo que es compasión. En una ocasión un personaje vio a un alacrán en un charco de agua y este alacrán se estaba ahogando. Este personaje cogió el alacrán, lo sacó, pero el alacrán lo picó. Por la reacción del dolor que produjo esta picadura, este personaje soltó nuevamente el alacrán, cayó al charco y el alacrán nuevamente se estaba ahogando. Pero el personaje volvió a intentar sacarlo, lo cogió nuevamente, pero nuevamente el alacrán lo picó. Una persona que estaba observando este cuadro se acercó al personaje y le dijo: oye, señor, usted es muy terco. ¿No se da cuenta que todas las veces que usted trate de sacar el alacrán lo va a picar? Y el personaje le contestó: efectivamente. La naturaleza del alacrán es picar, pero no puede cambiar mi naturaleza, que es ayudar y ser compasivo. Entonces, ayudándose de una hoja, cogió el alacrán, lo sacó y le salvó la vida a este animal. Tuvo compasión del alacrán. No cambies de naturaleza, hermano, si alguien te hace daño. Solo toma precauciones. En una oportunidad Jesús dijo: en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Con esto él estaba indicando que toda persona que hace algo compasivo con otra persona estará exaltando a Jesús. También Pablo dijo a los efesios que fueran imitadores de Dios como hijos amados. Y sin duda, lo que más debemos imitar del Padre es su amor compasivo por cada uno de nosotros. Y esto lo confirma el Padre en Jesús. Dios envió a su Hijo con amor y por amor hacia los perdidos. Jesús murió en la cruz del Calvario por amor y a favor de cada uno de nosotros, por el perdón de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos renovar la relación con el Padre. Algunas de las características de esta compasión de Jesús las podemos entender analizando los siguientes aspectos. Primero, la compasión es más que evangelizar. No es suficiente que la gente venga a Jesús. El evangelismo es apenas el comienzo de la tarea. Nosotros, los creyentes, estamos desafiados a la productividad, es decir, a dar fruto y a dar mucho fruto. Una de las actividades que más satisfacción brinda a los creyentes es poder ser un instrumento
para propagar las verdades del Evangelio a partir de su propio testimonio. El evangelismo forma parte de la Gran Comisión. Y Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Vemos entonces que no es una opción, es una obligación de toda persona que se encuentra comprometida con Jesús. Evangelizar es una orden, no es una elección. Viéndolo desde un punto noble y positivo, evangelizar a otros debe corresponder a la actitud agradecida de alguien que ha sido transformado y bendecido por el poder de Dios y que espera que otras personas reciban este mismo beneficio. Es decir, tener la salvación a través de tener a Jesús como su Señor y Salvador. Recordemos que estamos caminando en los últimos tiempos. Recordemos que estamos viviendo los últimos tiempos y es una opinión muy personal. Pero creo que estamos en los últimos tiempos y debemos estar preparados. Jesús va a volver. Jesús regresará pronto. Necesitamos estar preparados. Jesús va a volver, quiéralo tú o no lo quieras. Él va a regresar. Jesús va a volver, estés preparado o no estés preparado. Él va a regresar. Jesús va a volver, acéptelo tú o no lo aceptes. Él va a volver. Va a volver cuando el reloj profético llegue a la hora y al minuto en que debe hacer su venida a la tierra por su iglesia. Debemos estar preparados, pero sobre todo debemos enfocar nuestro esfuerzo para ayudar a aquellas personas que están separadas de Dios, que están separadas de Jesús, que no conocen a Jesús o que lo conocen y se alejaron. Ser compasivos implica entonces incluso renunciar a lo nuestro, sabiendo que podemos superar nuestros dolores y sufrimiento cuando estamos ayudando a otras personas. Cuando Jesús se enteró que Juan había muerto, se apartó a un lugar desierto, pero la gente llegaba hasta donde estaba él y Jesús los atendía. En Mateo 14:14 dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Segundo, lo que abarca la compasión. Una de las historias que resume la magnitud del amor de Dios es la que dio a conocer Jesús con la parábola del Hijo Pródigo. En ella encontramos que la compasión nos lleva a hacer muchas cosas por otras personas. La compasión nos lleva a amar. La compasión genuina nos lleva a amar como Dios nos ama a nosotros. Nos lleva a dar como Dios da. Eso fue lo que hizo el Padre tan pronto vio llegar a su Hijo.
El chico representa al pecador, del cual Dios tiene misericordia, piedad y compasión, y le brinda una nueva oportunidad, dándole el amor necesario para que él pueda restaurar esa condición que tiene con el Padre. En Lucas 15:20 vemos, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La compasión nos lleva a perdonar. La actitud del hijo menor, como podemos observar, causó mucho dolor y sufrimiento en el corazón del padre. Desde la perspectiva humana, esto era suficiente para no perdonarlo, para no ser compasivo con el chico. Sin embargo, la actitud misericordiosa del padre lo llevó a tener misericordia con su hijo y lo llevó a perdonarlo. ¿Y cómo lo demostró? Regocijándose. En Lucas 15:24 vemos, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. La compasión nos lleva a bendecir materialmente. La compasión se demuestra también con bendiciones materiales sin esperar nada a cambio. Cuando el joven regresó a casa de su padre, hizo una fiesta con lo mejor que tenía, le dio lo mejor que tenía, no cualquier cosa. En Lucas 22:23 lo podemos observar. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Tercero, la compasión al estilo de Jesús. En la Biblia encontramos muchos ejemplos claros de actos compasivos, pero el más expresivo de ellos es el que nos dio Jesús, quien veía a las personas como ovejas sin pastor. Y les extendía la mano haciendo, entre otras cosas, predicar y enseñar. Jesús hizo lo que estuvo a su alcance por cada uno de los necesitados. Incluso predicaba y enseñaba en las sinagogas de ellos. Enseñaba la palabra de Dios, los mandamientos y la confrontación de las personas con el pecado, presentándose a sí mismo como el único camino. En Juan 14:6, Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Mateo 9:35-36 veíamos que Jesús salió al encuentro de esta multitud que lo seguía. Jesús se compadeció de esta multitud, pero no solamente se compadeció, sino que ayudó a esta multitud, sanando a todas las personas que venían enfermos. Pero es más, cuando los vio con hambre, Jesús les dio alimento, los alimentó. Jesús también con esto liberaba. La compasión nos lleva a sentir un dolor profundo por aquellas almas que no conocen a Dios.
sabiendo que una persona en esa condición se encuentra terriblemente atada. Tenemos que analizar que hay personas que desde que nacen o antes de nacer están con ataduras, y esto lo que hace es que a estas personas les produce agobio, se sienten agobiadas por el fracaso, por la enfermedad, por los vicios, etc. La vida cristiana implica un desafío y una confrontación diaria que demanda que nosotros utilicemos diariamente la armadura de Dios para enfrentar y contrarrestar a nuestro archienemigo Satanás. Nuestra vida como creyente implica una guerra diaria en el que tenemos que estar llevando a cabo batallas continuas. La Iglesia es el ejército que Dios ha levantado para enfrentar y confrontar al enemigo, para guerrear y contrarrestar los ataques de Satanás. Nuestra victoria está centrada en Dios y Jesús nos anticipó esa victoria en la cruz del Calvario. Veamos lo que dice Mateo 9:32. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Jesús también sanaba. La compasión hizo que Jesús orara por cada enfermo que se encontraba. Y una de las características más sobresalientes del ministerio de Jesús es precisamente los milagros de sanidades. Jesús sanó a leprosos, a ciegos, a sordos, a mudos y a personas que tenían enfermedades incurables. Estas cedían y desaparecían por la influencia del poder de Jesús. Sanaba, liberaba, y por su poder los muertos eran resucitados. Jesús tenía compasión por las multitudes hambrientas. Con 2 pescados y 5 panes, Jesús alimentó a más de 5,000 personas. Tuvo compasión de la ingrata Jerusalén y lloró por ella. Tenía compasión de las almas perdidas, las almas que estaban esparcidas sin pastor. La compasión fue la fortaleza de Cristo en el Getsemaní. Su sudor era como lágrimas de sangre, como gotas de sangre. Y la compasión por las almas de la gente del mundo fue la que lo sostuvo para ir a la cruz del Calvario. La compasión fue su sostén en la cruz. Tuvo compasión incluso de sus enemigos, oró por ellos. Para concluir, quiero decir que la compasión
es una de las virtudes más hermosas que un cristiano puede manifestar en su vida. Al seguir el ejemplo de Jesús y poner la compasión en acción, podemos marcar una gran diferencia significativa también en nuestro mundo, llevando esperanza y sanidad a las personas que lo necesitan. En la actualidad hay millones de personas inmersas en el pecado, en el paganismo, en la superstición, lejos del camino que conduce al cielo, sin Dios, sin esperanza, descarriadas como ovejas sin pastor, hundidos en el fango del pecado. Despertemos, queridos hermanos. Creo que esta es nuestra oportunidad en ir al rescate de estas personas. Es nuestra oportunidad de cumplir el compromiso que tenemos con Dios, cuál es servir a nuestro Redentor, servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que nuestras vidas sean testimonios para poder llevar amor a las personas que lo necesitan, que más lo necesitan. Aquellas personas desamparadas que están sin esperanza, sin consuelo, aquellas personas tristes, aquellas personas enfermas, aquellas personas que necesitan de un abrazo fraternal, un abrazo de amor. Que podamos llevar ese amor de Cristo a estas personas, que podamos ejercer la compasión y la misericordia con ellas. Recordemos lo que dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oremos para que el Espíritu Santo guíe nuestros corazones hacia una vida de compasión y acción, ya que a través de la compasión podemos restaurar la esperanza en aquellas personas que se sienten desamparadas y podemos compartir el amor de Cristo con el mundo. Que el Espíritu Santo nos guíe para que en cada oportunidad que tengamos podamos demostrar de compasión y misericordia por nuestros hermanos. Oremos para que la compasión de Cristo se manifieste en nosotros y nos permita ser instrumentos de esperanza y sanidad para quienes nos rodean. Que Dios bendiga y guíe este camino de amor y compasión hacia los demás. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.